22 horas con 50 minutos y nosotros seguimos. Santa Cruz se ha convertido no solamente en el departamento económicamente más importante del país, el departamento con una mayor cantidad de población, sino que en estos momentos Santa Cruz se ha convertido en el departamento que, por supuesto, tiene una importancia muy destacada en lo que es precisamente el tema del voto. Lo que va a ocurrir el próximo 18 de octubre. Muchos de los candidatos están precisamente detrás del voto de Santa Cruz. Santa Cruz, por su fuerza, por la cantidad de población que tiene, por la importancia en el voto, la importancia, el peso específico en el voto, se convierte en el departamento que puede decidir muchas cosas en las elecciones del próximo 18 de octubre. Hemos invitado nosotros en esta noche a la senadora del Movimiento al Socialismo, Adriana Salvatierra. Gracias por estar con nosotros. Hemos invitado también a don Darío Monasterio, que es de Comunidad Ciudadana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto para compartir esta conversación respecto a la importancia, no solo económica, sino especialmente del voto y lo determinante que va a ser para el próximo 18 de octubre. También nos hemos contactado con la gente de Creemos, pero lamentablemente no han confirmado ningún vocero. Capa nuestra responsabilidad. Nosotros cumplimos con la invitación, por supuesto, y nuestra responsabilidad periodística es esa. Más allá de aquello, lamentablemente, mucho más no podemos hacer nosotros. Hecha esta aclaración, voy a comenzar con Adriana Salvatierra, senadora del Movimiento al Socialismo. A propósito del tema de Santa Cruz, lo decíamos, no solamente es un tema económico, Santa Cruz es el motor económico del país, sino el peso específico en cuanto al voto y los candidatos que en Santa Cruz van a jugar un partido aparte del que se está jugando en el resto del país. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Jorge. Saludo a Darío y a quienes acompañan su programa. Primero, felicitar a nuestro departamento, los 210 años desde nuestra gesta libertaria, desde Santa Cruz, tierra en la que se habló de patria, en la que se habló de igualdad, en la que se habló de libertad, y rememorando también a todos aquellos y aquellas que desde el grito libertario dieron su vida por construir esta sociedad pujante de la que hoy gozamos y que ha alcanzado la construcción de una historia de lucha y de acumulaciones históricas que comprometen además la pujanza y los anhelos de los cruceños. Creemos nosotros que en este septiembre, más allá de las actuales condiciones en las cuales se encuentra sufriendo progresivamente el aparato productivo cruceño, producto de la irresponsabilidad de quienes no han garantizado, por ejemplo, la provisión básica de insumos necesarios para la agroindustria como el diésel, y que hoy día cuesta además que en plena campaña, en plena siembra, se empiecen a paralizar el aparato productivo. Creo que debemos mirar a Santa Cruz en perspectiva y entender que los proyectos y los programas políticos de los diferentes partidos necesitan aportar al desarrollo de Santa Cruz, cumplir con las grandes demandas históricas que incluso están vigentes desde el memorándum de 1904, y que el Estado debe convertirse en un aliado estratégico para la materialización de grandes sueños que tenemos en Santa Cruz. Que poco a poco hemos ido avanzando en la materialización de algunos de aquellos. Por ejemplo, Puerto Bush, cuando se constituyó una ley para el desarrollo integral de Puerto Bush como una alternativa para las exportaciones de nuestro país, cuando pretendemos desarrollar el hub de Virubiru, que ya estaba incluso firmado un contrato con una empresa francesa que garantizaría el desarrollo no solamente de la infraestructura, sino las conexiones correspondientes, carreteras que han conectado a nuestro departamento y que se constituyen además en una vertebración estratégica de fortalecimiento para la integración de nosotros, de nuestro departamento, con el resto del país, con el resto del mundo, pero además en ejes centrales a partir de los cuales se trasladan nuestros productos. Y finalmente creo que es importante garantizar que nuestros programas de gobierno puedan aportar fundamentalmente al desarrollo económico y una redistribución efectiva de la riqueza, y una de esas propuestas ha sido precisamente la que ha presentado nuestro compañero Luis Arce con el planteamiento de la política de biodiesel, que se convierte no solamente en una solución para la importación del diésel en este momento, que significa
más de $1.000 millones anuales, sino además el desarrollo de la industria y el desarrollo de fuentes de empleo, que lo explicaremos con posterioridad. Indiscutiblemente, pensada Santa Cruz desde una proyección estratégica en el desarrollo de la agroindustria, en la conexión caminera, en la conexión de nuestro departamento y nuestro país con el mundo, podemos garantizar que Santa Cruz continúe siendo aquel departamento más pujante de nuestro país. Bien, muchísimas gracias, senadora Salvatierra. En esta primera intervención estamos hablando de Santa Cruz. Reitero la misma consulta. Uno es el tema económico, dos es el tema político muy importante. El partido aparte que jugarán los candidatos detrás del voto de Santa Cruz para el próximo 18 de octubre. ¿Cómo ve este tema comunidad ciudadana? Bueno, sin duda que para Comunidad Ciudadana en estos 210 años del grito libertario se ha manifestado claramente la importancia de Santa Cruz, no solo como centro económico, sino también ahora político. Tenemos el candidato a la vicepresidencia cruceño, Gustavo Pedraza, y bueno, el candidato a la presidencia, Carlos Mesa, ha manifestado claramente que el futuro de Bolivia pasa por Santa Cruz, indudablemente, ¿no? Nosotros estamos orgullosos de pertenecer a esta tierra, por las mujeres y hombres que han sido pioneros y precursores de una sociedad libre. Es una tierra de oportunidades, hospitalaria para la gente que viene de todas partes a buscar un mejor futuro, y emerge también como un referente cultural y de desarrollo, no solo en Bolivia, sino también en todo el continente. Entonces sabemos en Comunidad Ciudadana la importancia que tiene Santa Cruz. Tenemos un plan específicamente de gobierno para Santa Cruz, tenemos un plan específico para Bolivia, pero de Santa Cruz claramente sabemos que tiene 5 pilares fundamentales económicos, que son la agricultura, la ganadería, el sector forestal, los hidrocarburos y las autonomías y el pacto fiscal. Estamos claramente enfocados en poder también consolidar todos los grandes proyectos que tiene el departamento desde hace muchos años, rezagados y olvidados también por el centralismo, y indudablemente magnificado y profundizado por el gobierno del movimiento al socialismo durante estos últimos 14 años. Y además también estamos con la certeza de que necesitamos tomar acciones rápidas porque hay una grave crisis económica, de salud y también por el tema de la corrupción. Nosotros creemos que el tema del empleo es fundamental. Hoy en día han perdido sus puestos de trabajo por la crisis que ya se venía desarrollando desde los últimos 5 años, con déficit fiscal y con tasas de crecimiento económico cada vez menores desde el año 2015 y obviamente profundizados en el año 2020 por la pandemia. Y creemos que después del día después de poder asumir un nuevo gobierno, se tienen que tomar medidas inmediatas en lo referente a la generación de empleo y al cuidado de la salud, y adicionalmente, bueno, la lucha contra la corrupción, que también es de mucha importancia para Santa Cruz y para Bolivia, ¿no? Muy bien, permítame, por favor, voy a meterme a un terreno un poco más político respecto a Santa Cruz. En la anterior elección, la que fue anulada, más las encuestas que ahora se presentan, el movimiento al socialismo no está primero, no está en el primer lugar, no es una plaza sencilla en todo caso Santa Cruz, tanto para el movimiento al socialismo como para Comunidad Ciudadana. Según las encuestas, Comunidad Ciudadana estaría debajo del segundo lugar, en el tercer lugar, de acuerdo a las encuestas de Jubileo. En ambos casos, Santa Cruz no es una plaza sencilla, no han logrado apoderarse de Santa Cruz. ¿Cómo se maneja esa estrategia, Adriana Salvatierra? Creo que no pasa por apoderarse de Santa Cruz. Creo que pasa centralmente por cómo un proyecto político se convierte en una base de apoyo para el desarrollo del departamento. En cómo se plantea. En economía no hay fórmulas mágicas. En economía hay decisiones que se asumen y que, por ejemplo, en torno a la soberanía del Estado plantearon la nacionalización de nuestros recursos, y eso ha permitido generar mayores ingresos, pero que además se han materializado en la posibilidad de continuar apoyando al aparato productivo cruceño. Esa es la tarea central del Estado, contribuirse en un eje de apoyo para el desarrollo de las iniciativas regionales, departamentales, y para que en el país se vayan constituyendo polos de desarrollo.
Por eso es que cuando nosotros hablamos de Santa Cruz, hablamos, por ejemplo, del desarrollo de la minería en el Mutum, que tuvo un costo de 546 millones de dólares, que lamentablemente en este momento se encuentra paralizada. O hablamos, por ejemplo, de los vínculos carreteros que se establecieron. La gestión del movimiento del socialismo se terminó de integrar y se cerró el circuito de la Chiquitanía atravesando Concepción y San Ignacio, y se plantea el desarrollo de rutas estratégicas que deberían estar en construcción y que lamentablemente se encuentran paralizadas. Pero en el Chaco tenemos Boyuive, El Espino, Charagua, El Espino, Boyuive. En la Chiquitanía tenemos pendiente la conexión entre San Ignacio y San José. En el norte integrado también teníamos pendiente, en este momento está paralizado. Usted pasa por la ruta Santa Cruz-Guarnes y lamentablemente la carretera está paralizada, y encima existía el riesgo de la rescisión de contratos entre el Estado y aquella empresa. O la ferrovía Montero-Bulo-Bulo, que debía garantizar también la ruta para la exportación de la urea. Entonces, yo creo que lo central pasa por cómo el Estado se constituye, a partir de qué proyecto político, en una base de apoyo para el desarrollo regional. Cómo el Estado se plantea como un elemento esencial al momento de adquirir mayores recaudaciones económicas, adquirir mayores recursos y redistribuir de forma efectiva la riqueza. Hoy los cruceños enfrentamos, como en el resto del país, una de las situaciones económicas más dramáticas que probablemente no presenciamos en nuestra generación, y es que más de un tercio de los bolivianos han perdido el empleo. De hecho, más o menos casi un tercio de los bolivianos han perdido el empleo. La tasa de desempleo en nuestro país se ha triplicado, y el salto que ha existido a la informalidad es bastante abrumador. Creemos además que en este momento lo importante es que se vuelva a rediseñar y retomar el camino que habíamos tenido con un modelo económico que había garantizado soberanía, industrialización, democratización de la riqueza y fundamentalmente mayores oportunidades para todos y todas. Muchísimas gracias, senadora. Bueno, cuando estábamos hablando precisamente del tema más político, estrictamente político, y hacía referencia a la encuesta de Jubileo respecto al tema del voto en Santa Cruz, era esto lo que presentaba Jubileo precisamente: un 31.4% para Camacho, 15.8% para Arce, todavía estaba en carrera Yanine Áñez, ahora ex candidata, 13.4% en Santa Cruz, 9.6% para Carlos Mesa, 2.8% para Chiyunchún y el resto de los candidatos. Para la gente de Comunidad Ciudadana no está nada fácil el tema de Santa Cruz. ¿Cómo van a encarar la estrategia? ¿Cómo ir detrás del voto de Santa Cruz? Le pregunto a nuestro invitado mientras estamos viendo este cuadro, Darío Monasterio. Bueno, sin duda que es una situación que en el año 2019 empezó de una manera similar. No nos olvidemos que el año pasado, en la elección del año pasado, Comunidad Ciudadana ganó la elección en Santa Cruz. Obviamente hay nuevos actores políticos y obviamente hay actores de Santa Cruz con mucha fortaleza, nuevos actores en la política nacional, pero nosotros consideramos de que a medida que se va acercando la elección, las personas, los habitantes de nuestro departamento y obviamente de todo el país van a tomar conciencia de que la única opción para derrotar 14 años de autoritarismo, de corrupción, es la opción de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa como candidato a la presidencia y de Gustavo Pedraza a la vicepresidencia. Entonces, estamos tranquilos y confiados y nos estamos abocando a proponer, a estar debatiendo propuestas, ideas, que lo estamos haciendo en múltiples escenarios, tanto institucionales como populares, en todas las partes del departamento. Hemos recorrido el anterior sábado la Chiquitanía, estamos haciendo lo propio este fin de semana también en los recorridos por la zona del norte íntegro. El próximo fin de semana iremos a los valles y estamos llevando la propuesta de Comunidad Ciudadana para Santa Cruz, que, como comentaba anteriormente, tiene 5 pilares que han sido totalmente desatendidos por el movimiento al socialismo en los últimos 14 años. El tema de la agricultura, con el freno a las inversiones y con el freno al aumento de la producción, que tenemos totalmente parado desde hace casi 10 años, sin incentivos que
puedan dar seguridad jurídica a las personas que trabajan, pequeños y medianos productores agropecuarios también en esa situación. En el tema de ganadería lo mismo, y también por supuesto en el tema forestal, que fuimos ejemplo mundial de producción forestal antes del gobierno del MAS, y prácticamente hoy en día es un sector que está muy venido a menos, ¿no? Adicionalmente, con el tema de hidrocarburos, bueno, ya tenemos la situación, la senadora hablaba de la nacionalización, y lamentablemente la nacionalización nos da como resultado la pérdida casi total de las reservas, finalizando los contratos que se firmaron antes del gobierno de Evo Morales, con el caso de Brasil y Argentina, y actualmente sin reservas para poder continuar y abrir nuevos mercados en el caso de hidrocarburos. Y el último pilar, que es el quinto pilar de nuestro plan de gobierno, que no se circunscribe solamente a esos 5, sino a otros muchos más, pero los 5 principales: el tema de autonomía y pacto fiscal, que como ustedes saben fue una discusión que nunca se tomó en serio, nunca se llegó a dar. Está en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, incluso aprobada por el MAS el 2010, pero jamás se pudo discutir el pacto fiscal, que hace mucho más eficiente la distribución de recursos y la provisión de bienes y servicios a la gente, con las autoridades que están más cerca al ciudadano, y que está incluso normado, como les decía, por la Ley Marco de Autonomía y Descentralización. Entonces, estamos en esa perspectiva, estamos en la perspectiva de proponer al pueblo cruceño, de proponer al pueblo boliviano, de que somos la mejor opción programática y la mejor opción para poder derrotar al autoritarismo y volver a generar empleo, volver a generar, a salvar el tema de la salud, de la pandemia, pasar el tema de la pandemia de la mejor forma posible y desterrar la corrupción. Muchísimas gracias. Ronda final, por favor. Le voy a pedir a la senadora Adriana Salvatierra la estrategia de campaña para Santa Cruz. También, por supuesto, por favor, para Pando. Pando también está de aniversario. En el caso de Pando, de acuerdo a las encuestas, el Movimiento al Socialismo tiene un primer lugar bastante cómodo. Ahí está precisamente, con un 26.1%, 12.1% para Carlos Mesa. Quien estaba de candidata, Yanine Áñez, con un 8.7%. Esta encuesta, recordemos, la encuesta de jubileo fue levantada para Tu Voto Cuenta antes de que se conociera la declinatoria de candidatura. Camacho con un 6.9%. ¿Cuál será la estrategia de campaña del Movimiento al Socialismo? Senadora Salvatierra, adelante usted. Bien, creo que debo insistir en algo que he manifestado en múltiples ocasiones. Cuando una familia que en este momento enfrenta una dura situación económica, donde el padre ha perdido el empleo, donde la madre probablemente en este momento trabaja en la informalidad, donde los hijos han perdido el año escolar producto de la clausura, donde probablemente no tienen para llegar a fin de mes con el alquiler, con el pago de los servicios, con las dificultades económicas que todas las familias bolivianas enfrentan. Escuchan a candidatos que les plantean que su objetivo es derrotar al movimiento al socialismo. Nos encontramos con candidaturas que no reflejan las necesidades ni atienden las necesidades de las personas en este momento. Y esa es la diferencia central. Mientras nosotros somos conscientes de que en este momento el país enfrenta la crisis económica más profunda en los últimos 80 años, cuando somos conscientes de que cada 15 minutos un trabajador pierde su fuente de empleo, cuando somos conscientes que la crisis económica está afectando realmente el bolsillo de las familias bolivianas, nosotros venimos a ofrecerle con experiencia, con capacidad, estas revestidas en Luis Arce, en David Choquehuanca, la posibilidad de recuperar la estabilidad y el crecimiento económico. Eso simbolizan. Nosotros, para salir de este contexto tan complejo, necesitamos fundamentalmente gente que sepa manejar el Estado y que no le tema a ejercerlo, democratizar la riqueza y ejercerlo con soberanía. Creemos además y consideramos además que la gente hoy puede contrastar cuando hace 16 años existía un presidente que extendía la mano y solicitaba la caridad internacional, que se enfrentaba al departamento, porque recordemos cuál era la imagen que tenía
el comité cívico de Carlos Mesa en aquel entonces, cuál era el cruce de palabras que existía entre el entonces presidente del comité cívico, Rubén Costas, y el presidente en ese entonces, Carlos Mesa, las tensiones que existieron en torno al tema tierras y la tensión que existió en torno al tema autonómico. Que hoy, además, podamos contrastar con un gobierno que en 10 meses destruyó la economía y la gente hoy día puede saber cómo estaba hace 16 años, cómo estaba hace un año atrás y cómo está ahora. Y cuando lo haga, requiere respuestas. Y creemos nosotros que las respuestas fundamentales están dadas de la mano de un liderazgo político como el de Luis Arce, que garantiza la recuperación de las fuentes de empleo, que garantiza la industrialización de nuestro país y que garantiza que el desarrollo que necesitamos las regiones y el impulso que necesitamos las regiones vendrá acompañado de una voluntad fuerte del Estado que garantizará lo necesario para la productividad, que garantizará hidrocarburos y el fortalecimiento de nuestra industria cruceña. Muy bien, muchísimas gracias, senadora. Le hago la misma consulta a nuestro invitado Darío Monasterio de Comunidad Ciudadana. La estrategia de campaña. ¿Cuál será la estrategia de campaña que lleve adelante Comunidad Ciudadana? Bueno, primero también no puedo dejar pasar la oportunidad de comentar la estrategia de campaña del MAS, que se ha olvidado, o por lo menos trata de hacernos pensar de que se han olvidado del expresidente Evo Morales, ¿no? Porque pone de ejemplo la senadora Rubén Costas en alguna discusión de años anteriores y no recuerda que Evo Morales fue muchas frases que dijo en contra de Santa Cruz y en los hechos también, como el caso terrorismo y muchos otros que hicieron mucho daño a Santa Cruz. No solo en lo económico y en la salud, ¿no? La desatención total, 14 años de desatención total a la salud, sino también en lo político con estos casos. Pero bueno, la estrategia de Comunidad Ciudadana es, como te decía, proponer, hacer debates de propuestas, de ideas, porque creemos que somos la mejor opción de gobierno. Y cuando ponemos de ejemplo de que somos la mejor opción de gobierno programáticamente y para derrotar al MAS, es porque 14 años hemos sufrido de la desatención del tema de salud. Ya veníamos con un decrecimiento económico desde los últimos 5 años, con déficit gemelo, déficit fiscal y déficit comercial. Entonces, lo que hizo la pandemia obviamente fue profundizar una tendencia que ya veníamos teniendo con el gobierno del MAS. Y obviamente el tercer punto que siempre es ingrato recordar es el tema de la corrupción, ¿no? Los casos de corrupción que lamentablemente por la justicia cooptada por el MAS no han podido avanzar, como casos, por ejemplo, de estupro, casos de corrupción, de daño económico al Estado y sin duda pues también otros casos, muchos más de casos de delitos penales, ¿no? Que tiene el movimiento al socialismo y sus principales líderes, Evo Morales entre ellos. Y no nos olvidemos también que Luis Arce Catacora fue el ministro de Economía durante los 14 años del gobierno del MAS y lamentamos que ahora quiera pretender desentenderse de Evo Morales y que pretender traer unas nuevas propuestas, siendo que 14 años no las pudo cumplir. Muy bien, muchísimas gracias. Les agradezco a ambos por haber participado con nosotros en este pequeño espacio de debate que nos encanta siempre tenerlo, porque le da a la gente la posibilidad de escuchar de un lado y del otro lado, escuchar las cosas de una visión y de la otra visión que por supuesto coexisten en la democracia en nuestro país. Senadora Salvatierra, muchísimas gracias, como siempre un verdadero gusto. Muy bien, muchísimas gracias. Don Darío Monasterio de Comunidad Ciudadana también, muchísimas gracias, le mando un abrazo. Muchas gracias.